Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a continuar con este tercer video del libro de Efesios. Nos habíamos quedado en el versículo 14. Hoy iniciaremos a partir del versículo 15 de esta epístola de Pablo a los Efesios. Y veremos ahora en la continuación, como ya vimos, de lo que está tratando esta carta, de cómo hemos sido bendecidos en lugares celestiales, sentados en Cristo. Al estar en Cristo, Dios nos ha bendecido así, y cómo Él nos ha estado explicando de estos beneficios espirituales que tenemos en Él, y de esta bendición hermosa del sello que puso del Espíritu Santo en nosotros, y de esa herencia que tenemos con los santos en Cristo, una herencia poderosa. Hoy veremos un poquito más de esto, que vienen siendo las arras del Espíritu Santo, o sea, las primicias de nuestra herencia, que cobraremos el total de la herencia o recibiremos el total ya cuando nos vayamos a su gloria, si es que conservamos fielmente el sello de Dios en nosotros. Vamos a empezar con el versículo 15. Dice el versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vamos a escudriñar este primer verso, el 15. Y Pablo, después de que ya habló de ese sello y de esas arras que Dios ha puesto en nosotros, le dice a la iglesia, y nos dice Dios a nosotros, que por eso siervos como Él, o los pastores que cuidan nuestras vidas en oración, en ayuno, en intercesión delante de Dios, que es una obra que Dios les asignó a ellos, es una responsabilidad de ellos. Claro, la responsabilidad de cada creyente de cuidar su alma también en oración y de interceder por los siervos que tenemos en nuestro liderazgo, que están ellos teniendo que dar cuentas a Dios de nuestras vidas en la fe en Cristo. Entonces, dice así Pablo con esta iglesia que él estaba cuidando. Dice: yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Antes de que continuemos con el verso 16, quiero aclarar algo. Algo que estimula mucho a los líderes en una iglesia es ver que la intercesión que ellos estén realizando delante de Dios en ayuno y en oración y de madrugada, constante, ferviente y continua, porque para que Dios esté bendiciendo a los hijos espirituales, a los hermanos que están en esa congregación donde los líderes o el líder principal tiene encomendada la tarea de cuidarlos en oración y en la administración del Espíritu Santo y de la palabra de vida. Entonces, cuando estos líderes como Pablo se enteran que hay fruto en el pueblo, como en este caso, hay una fe poderosa en Cristo Jesús, y también se muestra por el fruto que hay en el pueblo, que hay un amor fraternal, que hay un amor sincero entre los miembros de la congregación. Obviamente que es un aliciente, como decía Pablo aquí, ferviente, de que ellos se mantengan, aún y que tienen tantas pruebas, aún y que tienen tantos ataques de Satanás, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestros profetas, nuestros apóstoles, nuestros maestros, nuestros evangelistas, aún y eso, se mantengan fuertes intercediendo, sabiendo de que no es en vano lo que Dios está haciendo y los frutos que en la congregación. Porque cuando el pueblo no ora, y cuando el pueblo es medio mundanito, y cuando el pueblo no quiere amar a Cristo, es un martirio doble para los líderes en esas iglesias. Y en muchos casos pueden tumbar a muchos líderes, que no es necesariamente culpa del pueblo, mas sin embargo sí van a influir en desanimar a algún líder que no ha sido y que él mismo no ha llegado a ese nivel de excelencia como siervo que Dios lo predestinó y que Dios le dio dones y ministerios para que soportara cualquier tipo de adversidad, aun y que se quedara él solo en la iglesia por un tiempo. Esto lo hablo en figura y lo hablo para que entendamos que no habrá límites de cualquier circunstancia adversa para que tampoco un líder tenga excusa de haber caído de la fe. Mas sin embargo sucede, y esa es la realidad. Y por eso aquí hay que tener en cuenta de que también influye mucho un pueblo lleno de fruto, como pasaba en este verso, que estaba Pablo contento y agradecido, y que él había escuchado de esa fe enorme por Cristo.
Por eso vemos también en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30, que Cristo explicaba los 10 mandamientos que en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 Dios le dio a Moisés, y Dios nos lo dejó ahí en esos libros para nosotros, y que en Marcos 12:30, como los demás evangelios, Cristo les da, los resume en 2 grandes mandamientos, cuando le preguntan cómo obtendremos la vida eterna, y entonces le dice Cristo que deben de cumplir 2 grandes mandamientos, donde encierra él los 10 mandamientos del decálogo en estos 2. Y en el primero les dice, en el verso 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, ¿por qué es el principal y el primero? Grande. Porque en este, aparte de enmarcar o de cubrir o de que están implícitos los primeros 4 mandamientos del decálogo, eso es nuestro compromiso para con Dios, que implica el primero, que no podemos tener dioses ajenos delante de Él, es decir, no podemos pedirle intercesión, no podemos pedirle sanidad, no podemos pedirle que nos ayude a alguien más, que no sea solo Dios el Padre y Dios el Hijo a través del Espíritu Santo, es decir, buscar al Padre, buscar a Dios a través de Cristo, es la única manera en que se tiene que tener a Dios delante de uno. Los que buscan a reinas y buscan a otros seres muertos, aunque hayan sido santos como Moisés, como Abraham, como Pablo, como Pedro, es un gran pecado delante de Dios, es tener un Dios ajeno delante de nosotros, porque en toda la Biblia Dios nos explica que la fe solo proviene de Él y que delante de Él solo estaremos buscando al Padre a través del Hijo, y nos lo enseñó claramente Cristo en todos los evangelios, donde Él mismo dio estas enseñanzas. El que alguien crea algo diferente porque en su religión se lo han enseñado y porque su espíritu está atrapado por espíritus de error, ese es un problema muy grave que el cual ustedes tienen que atender y renunciar a eso para que conozcan la verdad y puedan vivir en santidad. Si no, nunca van a poder vivir en santidad, por más que amen a su iglesia y a sus dogmas y crean estar bien porque están en esos lugares. No, tienen que amar a Dios con todo su corazón, es decir, más que la propia iglesia, más que los propios líderes de la iglesia, más que los papas, más que las vírgenes, más que a Dios. Entonces no pueden tener otro ser en el cielo que les genere ayuda y fe más que Dios. Por eso todas las emociones, pensamientos deben de estar dirigidos a Dios, por eso es con toda tu alma, sentimientos hacia Él, con toda tu mente, para que cualquier tipo de pensamiento o entendimiento que hayan tenido en alguna religión cristiana de mentira o en alguna enseñanza de la filosofía humana de pensamiento, desecharla. Por eso nuestra mente ahora se va a llenar de la palabra de Dios, para que Dios limpie nuestro entendimiento y para que tengamos la revelación de lo que nosotros en Cristo tenemos, su mente, para poder conocer bien al Padre. De eso se trata la fe y el Evangelio. Y entonces con todas nuestras fuerzas es que vamos a dar todo lo que nuestro ser hay, aún en lo físico, para conseguir esto. Y este es el principal mandamiento, porque si yo no logro quitar esos dioses ajenos delante de mí, que es el primer mandamiento del decálogo, si yo no logro quitar todas las imágenes de Dios mismo, de Cristo, que están ellos están en el cielo, y mi Dios me prohibió en ese segundo mandamiento no hacer imágenes de Él, ni de su Hijo Jesucristo, porque ellos están en el cielo, y como Él prohibió que lo que está en el cielo no hagamos imágenes, y Él prohibió que de los ángeles y los arcángeles tampoco hiciéramos imágenes, y que tampoco nos arrodilláramos ante esas imágenes, porque Él le dio derecho al diablo, Él le permite al diablo que venga y destruya las almas, porque le llama a Dios idolatría, porque Él es un Dios vivo, espíritu, y si no lo vemos, por eso tenemos que meternos en el Espíritu Santo para verlo, para sentirlo y para estar realmente delante de Él en Cristo. Si yo me estoy postrando en una imagen pensando que Dios me va a oír o que Dios me va a bendecir, llega un espíritu de Satanás, espíritu de error, se hace pasar por Cristo, se hace pasar por ángel, se hace pasar por María, se hace pasar por lo que sea y nos hace sentir mariposas adentro, movimientos espirituales, lo que sea, hasta lenguas puede haber, pero estamos adorando imágenes y eso es un pecado gravísimo. Entonces estoy fallando en el segundo mandamiento, entonces no lo estoy amando. En tercer lugar, no puedo tomar su nombre en vano, como la mayoría de los que están en la religión, como cuando yo estuve,
decíamos, te juro por Dios que yo no hice eso, te juro por Dios que yo no fui. Y ahí estamos usando el nombre de Dios en vano, equivocadamente, para salir de un atolladero que nos metimos, de un problema grave, y queremos meter a Dios de por medio usándolo vanamente. Y en otras ocasiones decimos, yo soy cristiano católico, yo soy cristiano evangélico, y ahí andamos haciendo atrocidades, como primero sacando que somos hijos de Dios y cristianos, y luego cometiendo pecados de fornicación con novias, o con amigas, o situaciones espirituales de sexo ilícito, en fantasías sexuales, en masturbaciones, en tantas cosas que abomina a Dios, y que nuestra alma queda atrapado a espíritus malos, y que después tenemos consecuencias graves en nuestra salud física, como mental y espiritual, y no entendemos porque no conocemos la Biblia ni al Dios vivo. Entonces estamos usando el nombre de Dios en vano, de muchas maneras otras también. Y el cuarto mandamiento es que tenemos que congregarnos, que tenemos que apartarnos el día de descanso. En los judíos era el sábado, en nosotros el día del Señor es el domingo, que tenemos que apartar ese día especialmente para congregarnos, para escuchar las predicaciones, para escuchar las enseñanzas que Dios tiene para darnos el conocimiento y el crecimiento que necesitamos como hijos de Él. Entonces es importante entender que ese día lo apartamos para Él, y no como la mayoría de los que están en la religión cristiana, que tienen falsos dogmas, o los evangélicos que no se meten a Dios, que son tibios, y usan el domingo para irse al cine, para irse a los eventos públicos de diversión solamente. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, y no me refiero al cine, me refiero a que salgas a un lugar de esparcimiento tú con la familia o con tus amigos, siempre y cuando estés guardándote de ese día para Dios, y sobre todo hayas asistido al templo a glorificar su nombre y a nutrirte de Él a través de la predicación y de la administración de su Espíritu. En Hebreos 6:10, bueno, aquí mismo Cristo les decía que el segundo y grande mandamiento antes de eso, en el 31 de Marcos 12, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay otro mandamiento mayor que estos dos. Por eso aquí, en el verso 15 iniciamos, la fe en el Señor Jesús es que estás guardando este primer grande mandamiento, y el amor hacia los hermanos es que estás amando al prójimo como a ti mismo. Estás dentro cumpliendo, eso es parte de la herencia que Dios tiene para los verdaderos hijos. Si alguien no está cumpliendo estas dos más grandes mandamientos, es que porque probablemente esté en una falsa doctrina, o esté en la doctrina correcta, pero no se haya metido en serio, no se haya convertido en verdad a Cristo. Hebreos 6:10 nos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo que de amor habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nos decía el libro de Hebreos que una forma de mostrar ese amor y esa fe que tenemos por Señor Jesús, que nos habla el verso 15 de Efesios, es cuando servimos a nuestros hermanos incondicionalmente como Dios lo hace, vamos, sin intereses mezquinos, sino por amores de Cristo. Queremos ayudar a los débiles en la fe, y queremos gozarnos con los fuertes en la fe, y estarnos ayudando unos a otros como Dios lo establece en la unidad del Espíritu. Y en Romanos 12:10 nos dice, la Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Ya nos aclara que este amor es fraternal, que es de compañerismo, que es de unidad, sin importar el crecimiento espiritual que unos o otros tengan, más avanzado o menos avanzado, sin importar que a unos son más débiles que otros en la fe, sin importar que a uno les falta todavía mucho ser modificados en su carácter, porque aún se parecen al viejo ser, pero ya han sido recibidos en Cristo. Nosotros tenemos que amarnos, cuidarnos y protegernos entre nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:9 dice la Biblia, porque acerca del amor fraternal no tienen necesidad ustedes que yo les escriba, les decía Pablo a Tesalónica, porque ustedes mismos ya habían aprendido de Dios cómo los améis unos a otros. Nos dice la Biblia, nos dice Pablo en esta carta, que nosotros vamos a aprender de Dios mismo a través de la oración personal con Él, a través de la revelación de las Escrituras que el Espíritu coloca en nuestro espíritu, cuando nosotros la escudriñamos todos los días y nos alimentamos del pan de vida a través de su palabra. Es como Dios nos enseña a amarnos unos a otros, y en medio de la congregación
En medio de las visitas entre hermanos, Dios nos ayuda a practicar este amor, a ponerlo por obra, en circunstancias que Él mismo provoca, en situaciones que Él mismo teje alrededor de nuestras vidas, de la cual nosotros formamos parte de eso que Dios está haciendo esta obra, y nos da el discernimiento para entender lo que Dios está haciendo entre nosotros, y nosotros abrazamos esa gracia de Dios y abrazamos esa bendición de Dios que está haciendo entre nosotros como hermanos. Y es por eso que en las congregaciones que realmente el Espíritu Santo reina al frente, que está el sano evangelio ahí al frente, y que Dios tiene en control esa congregación como debe de ser, y que no tienen ahí un pedazo de metal decido que ahí está encerrado Cristo, y que no tienen ahí estatuas pensando que Cristo se va a manifestar ahí, porque son espíritus de error que se manifiestan, no Cristo. Entonces por eso vemos las congregaciones que casi ni se hablan, que nada más se dan un saludito de manos, y que al final salen de la iglesia y a veces están criticando cómo van vestidos, o que son vecinos que con problema de la noche con la música, y hay mucha división, y hay mucho chisme, y hay mucha murmuración. Y a los que no, y a los más tranquilos, entre los más tranquilos, lo único que son indiferentes a todos los demás, donde no se muestra esta unidad del Espíritu Santo, y la quieren hacer a través de los hombres, cuando es una obra del Espíritu de Dios nada más, que los hombres solo nunca podremos mantener esta unidad y fraternidad. Solamente Cristo lo puede lograr. Dice 1 de Pedro 1:22 que cuando, habiendo ya purificado nuestras almas, cuando obedecemos la verdad mediante el Espíritu Santo, nos confirma lo que estoy hablando, que nadie puede obedecer la verdad, nadie puede estar en amor entre los hermanos, si no el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo, por eso es el sello que Dios puso, los verdaderos hermanos que están en confraternidad, que incluso dejan lo que tienen para dar al hermano, apoyan con los que no tienen salario para ayudar, lo que sucede en los evangélicos. Y entonces Efesios 4:1 dice que la unidad del Espíritu, dice Pablo, yo estoy preso en el Señor, por eso les ruego que anden como es digno de la vocación que ustedes fueron ya llamados, con humildad, con mansedumbre, que se soporten con paciencia los unos a los otros en amor, que sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, para que así sean solo un cuerpo en un Espíritu Santo, porque así fueron llamados a la misma esperanza de vida eterna, que es la esperanza de vuestro trabajo, de vuestra vocación. Esa unidad, si no existe en tu congregación, tienes que entregarte a Cristo para que Cristo te lleve a donde es el lugar de la sana doctrina. Entonces, como vimos, este verso 15 está hablando Pablo de una iglesia que sí estaba amando a Dios, estaba haciendo el primer mandamiento, y que el fruto era de que estaban amando a su prójimo como ellos mismos, teniendo un amor entre los santos muy hermoso. Ya en el verso 16 y 17 de Efesios nos dice Pablo, no ceso por lo mismo que estaba viendo el poder de esta iglesia, que estaba una iglesia muy llena de amor de Dios y muy llena del poder de Dios, que estaban bien metidos con Dios estos hermanos. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones siempre, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A pesar de que en Cristo tenemos una herencia del Espíritu Santo, el sello que puso en nosotros, recibir la revelación de las Escrituras, hay misterios ocultos y hay tanta revelación ahí guardada para los que aman a Dios, que por eso los líderes espirituales de las congregaciones, los pastores especialmente, están clamando a Dios día y noche para que el pueblo sea edificado por el Espíritu Santo, para que el pueblo sea movido a leer la Escritura todos los días por el Espíritu Santo, y que les ayude en el conocimiento del Padre y del Hijo, como dice Colosenses 2, para que ellos crezcan en la revelación de que de eso trata el Evangelio, del Padre y del Hijo, en el conocimiento del Padre y del Hijo. Por eso en Jeremías 33:3 nos dice Dios, clama a mí y yo te voy a responder, y aparte te voy a enseñar con esa respuesta cosas muy grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Dios nos muestra maravillas ocultas en los versos bíblicos, enseñanzas espirituales profundas, y nos revela circunstancias espirituales que rodean nuestras vidas, para que podamos protegernos a tiempo, y para que podamos escapar de ataques del enemigo y de ataques de nuestro pecado que mora en nuestra carne, para no sufrir las consecuencias del pecado. Dice en Proverbios 2:6, Jehová da la sabiduría,
y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, nos dice la Biblia, como Pablo está clamando por más espíritu de revelación y de sabiduría para los hijos creyentes, para los hijos de Dios, entonces la Biblia nos enseña que de Dios va a venir esto. De su boca viene el conocimiento y de su boca la inteligencia. Es que nos dice la Biblia que yo necesito meterme en oración como Daniel lo hacía en la mañana, en la tarde y en la noche, y como Cristo se lo demandaba a Pedro cuando estaban en Getsemaní, a los apóstoles Juan y Jacobo y los demás. 1 hora deberían haber estado conmigo orando. Entonces, si Daniel lo hacía 3 veces y les pedía 1 hora cada vez Dios, con 3 horas al día son excelente tiempo para el creyente normal se esté siendo edificado con revelación divina, con crecimiento espiritual, con conocimiento y con inteligencia espiritual que Dios regala a los que le buscan de verdad. Y a los que no le buscan no crecen 1 milímetro. Y Proverbios 8:34 dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. Está hablando Dios del verbo de vida de Cristo, la sabiduría que es Cristo, velando mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios compara el aborrecimiento, lo vemos también en el libro de Santiago, donde Dios habla que las almas adúlteras aman a este mundo y que son adúlteras porque dejan a Dios por amar más las cosas de este mundo. Entonces Dios aborrece eso. Entonces Dios dice que los que aborrecen a Dios son los adúlteros, que prefieren el mundo que a Él. Y entonces aquí dice al final que el que peca contra su alma está defraudando su alma, porque esos son los que desean la muerte, aman la muerte, porque aborrecen a Dios. Y Dios le llama que lo aborrecen cuando desechan la enseñanza, cuando no están velando las puertas de Dios para buscarlo en oración, y cuando no están escudriñando las Escrituras todos los días para que Dios les revele. Por eso hay que clamar a Él y luego Dios revela, porque estamos escudriñando la Biblia todos los días. Que dicho de paso, durante 17 siglos la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. La empezaron a leer en el siglo XX, en 1930 y fracción. No, ya no pudieron evitar que a los creyentes les llegara Biblia a sus manos. Por eso han ido dejando la Iglesia Católica cuando leen la verdad. Y todavía los que están adentro no entienden que tienen que buscar la Biblia y tienen que buscar a Dios para que les enseñe la verdad. Ellos siguen nomás rituales, tradiciones, religiosidad, pero siguen envueltos en el pecado, siguen en pleitos, en contiendas, en divisiones, en envidias, en avaricias, en lujuria, en lascivia, en chismes, en pleitos, en divorcios, en desunión familiar, pero llenos de imágenes y de veladoras. Yo estuve así más de 40 años, pero la misericordia de Dios me alcanzó como te quiere alcanzar a ti, si estás dispuesto a buscarlo, para que Él te enseñe la verdad y seas libre y conozcas así el sello del Espíritu Santo en tu vida y puedas tener acceso a este conocimiento y entendimiento espiritual que solo es un regalo de Dios a los que le aman. Segunda de Crónicas 1:10 vemos la historia de Salomón, donde Salomón pidió sabiduría a Dios en lugar de riquezas para dirigir al pueblo que era muy grande, el pueblo judío. Y Dios se agradó de lo que le pidió Salomón y le dijo que le iba a dar toda la sabiduría como nadie la había tenido sobre la tierra nunca antes, y aparte le daría riquezas y honra, que fue lo que Dios le dio a Salomón. Por eso vemos en el libro de Salomón, Eclesiastés, que es de Salomón, escrito en el capítulo 1, verso 17, dice Salomón, yo dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos por todas partes. Entonces conocí que aún esto era aflicción de espíritu. En el libro de Eclesiastés nos explica Salomón que él todos los días escudriñaba la Biblia y escudriñaba todas las cosas que Dios creó y se llenó de sabiduría de todo lo creado, de todas las cosas que hacen los seres humanos. Todos los días de su reinado él estaba leyendo la Biblia y estaba llenándose de la sabiduría. Es decir, Dios le dio el don de la sabiduría más que todo hombre, pero no fue porque tronó los dedos Dios, aunque Él sí lo puede hacer por su poder. Pero aquí nos da el ejemplo Dios, que tenemos que escudriñar como Salomón las Escrituras, para ser sabios como Salomón. O sea, aunque Dios te diga, te doy una unción de sabiduría doble en tu espíritu,
o te lo diga un profeta de Dios, en aquellos que sí creemos en los profetas porque los disfrutamos de esta enorme bendición de Dios en nuestras congregaciones. Si tú eres de las congregaciones que no creen en el ministerio de profecía ni en los profetas, que ya no existen ahorita, muy bien, no lo creas, porque es algo por fe. Mientras no tengas fe en algo que está escrito, porque no lo estás viviendo, pues no lo vas a vivir. Pero eso no va a denotar tu salvación, aunque te estás privando de maravillas y cosas hermosas que Dios te estuviera revelando en lo personal o te estuviera haciendo en tu obra congregacional. Pero tanto aquel que tiene profetas como aquel que no tiene profetas son del Espíritu de Dios y son de Dios siempre y cuando estén en la sana doctrina ambos, como los bautistas o como los pentecosteses. En los pentecosteses hay profetas, en los bautistas no lo hay en la mayoría, pero eso no quiere decir que no seamos hermanos del mismo Espíritu, aunque tengamos un ángel diferente al frente de la iglesia de las 7 estrellas que Dios está mandando para cuidar a cada ministerio. Pero somos de Cristo, somos de Cristo. Desde el primer siglo hubo divisiones entre los hombres por contaminaciones espirituales y Dios puso un candelero delante de cada ministerio, y son 7, y puso en esas sus iglesias, que son 7, puso también, obviamente, el candelero que es el Espíritu Santo el mismo, entre ellos, es Dios que se pasea entre todas sus iglesias, pero aunque haya un poquito de diferencias doctrinales, no hagamos juicio de los hermanos. Ahora sí tenemos que hablar de las falsas doctrinas, que una se contaminó de más, como la de Pérgamo, que estaba muy contaminada en aquel tiempo, que es el tiempo ahorita de la católica. En el verso 18 en Efesios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, que es lo que está pidiendo para esa revelación Pablo, para la iglesia, para que sepan cuál es la esperanza. Son 3 cosas que Dios va a pedir y que Pablo está pidiendo en esta intercesión por la revelación de Dios. Y estas 3 cosas vamos a verlas así de forma rápida. Dice, yo quiero que Dios alumbre el entendimiento de ustedes, para que ustedes sepan cuál es la esperanza en la que ya nos ha llamado y cuáles son las riquezas. Esa es la primera, la esperanza. La segunda es cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces es una esperanza para la que nos ha llamado, es decir, la esperanza que tenemos en Cristo es porque nos hizo un llamado santo, como lo dice Romanos. Hay que sentir el llamado en el corazón cuando nos exponemos a la Escritura en una predicación de sus santos siervos. Ahí Dios, el Espíritu Santo, nos convence del pecado y nos rendimos a Cristo. Muy bien, como lo vimos en los videos anteriores. Y esa esperanza de vida eterna es a la que nos ha llamado. Entonces, también quiere que tengamos la revelación de las riquezas de la gloria que tenemos como herencia estar entre los santos. Así de sencillo. Ahora, nuestra santificación y el nivel de esa nada más Dios la conoce y no los hombres. Los hombres no tenemos que andar haciendo divisiones, ni tenemos que andar haciendo beatificaciones, que es un terrible error que cometen ahí porque no conocen a Dios. Ahora, y también hay que conocer la grandeza del poder que actúa en nosotros los que creemos, porque es el poder de su fuerza que nos ayuda a gozar de todas las riquezas de esta herencia. Entonces, en la esperanza, vemos en Tito 3:7 que dice que justificados ya por su gracia vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Esa es la esperanza que nos habla, que tenemos que conocer, que tenemos una vida eterna, tener esa esperanza muy fuerte en nuestro corazón, sabiendo que un día estaremos con Él por la eternidad gozando su presencia, para que a pesar de las dificultades que aquí vivamos, donde nos rechazan los de la religión cuando les hablamos de Cristo, donde nos rechazan la familia, que no entienden que ahora somos espirituales de Dios, donde nos rechazan todos, donde nos vituperan, donde nos golpean, donde nos desprecian, donde todas las cosas que el diablo provoca en contra nuestra, pero estamos llenos de Dios, tenemos una esperanza viva y eficaz en nuestro espíritu y nuestro corazón, que como quiera la vida eterna y nuestro lugar no está en este mundo, sino en el mundo venidero con Él. Ahora, en Job 4:6, dice Job, ¿qué acaso no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no es tu esperanza la integridad de tus caminos? Aquí nos explica Dios en Job, que nosotros vamos a tener confianza si el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, está en nosotros. De esta sabiduría y revelación que Pablo está pidiendo, y que los proverbios nos mencionan, que el temor a Dios es nuestra confianza. O sea, el que yo tenga temor de Dios me hace alejarme de las cosas malas, porque tengo miedo que se enoje y se quite el cinto. Esa es la verdad.
Entonces yo me aparto de lo malito porque sé que papá se enoja y pega fuerte. Entonces mi confianza es que me alejo de las cosas cuando sé que eso no me conviene. Entonces mi confianza es que estoy haciendo lo correcto porque tengo temor de Dios. Entonces estoy tranquilo. Pero la esperanza de esperar aún en un mundo lleno de tinieblas, donde hay adversidades, donde hay injusticias que también los hijos de Dios sufrimos, pero la diferencia es que tenemos a Cristo para que nos ayude a pasar a través de ellas y sobre de ellas y no desfallecer. Entonces la esperanza es que la integridad de nuestra vida delante de Dios y de los hombres nos da la certeza de que estamos esperando, que tenemos el sello y que vamos a recibir esa vida eterna. Entonces, si yo no tengo mis caminos en integridad, si sigo con cuestiones de pornografía, lascivia, lujuria, malas palabras en mi boca, mundanito en mis expresiones con los demás, siendo yo rescatado en Cristo, o sea, no he purificado mi alma delante de Él, no he clamado a Él de mañana, tarde y noche, y no he estado a las puertas de su sabiduría escudriñándola todos los días, no he crecido, he sido el mismo patán cristiano tibio, entonces no hay integridad en mis caminos, y mi esperanza es nula. Estoy cada rato triste, desanimado, fluctuando en la fe, voy y no voy, me entristezco y no, ando acusando a pastores y no, a otros hermanos ando murmurando. Soy un desastre como cristiano, y aun y que me doy cuenta de esto, sigo de tibio. En lugar de arrepentirme y meterme en serio con Dios para que transforme mi alma y sea un testimonio vivo de ser un hijo de Dios, y no nomás porque sea evangélico y traigo una Biblia bajo el hombro y esté presumiendo de que soy cristiano, cuando no soy nada en mi forma de vivir. Entonces, así es como dice Job que tendremos confianza en el verso 11-18, capítulo 11, verso 18, porque hay esperanza. Habrá confianza porque hay esperanza. Entonces miraremos alrededor, pero dormiremos seguros, así esté lleno de narcotraficantes y de violencia y de inseguridad económica, inseguridad social, inseguridad del Estado, de todo. Nosotros estaremos seguros. Si ese día partimos, nos vamos con Él. Si partimos en 5 años, nos vamos con Él. No hay temor a la muerte, ya no, y no hay temor a lo que vendrá. Estamos seguros con quién estamos, a quiénes servimos y para dónde vamos y de qué espíritu somos. Romanos 5:5 dice que esa esperanza no nos va a avergonzar, aunque digan, mira, este sigue esperando en Cristo, y a pesar de injusticias y a pesar de todo, sigue esperando y no cambia de fe. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos, Dios nos llena tanto de amor que no nos da vergüenza, que nos digan que somos fanáticos, que nos digan que estamos bien locos levantando las manos en los camiones, en las plazas, alabando a Dios en vivo, danzando a Dios. Si delante de quien sea, no nos avergüenza, para nada. Estamos felicísimos y queremos que todos formen parte de la familia de Dios, que también no se avergüencen de llamarse cristianos. En Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. O sea, con una promesa nos salvaron, para una esperanza. Pero la esperanza que se ve, pues no es su esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo esperas? Ya lo tienes. Entonces, como no lo tenemos todavía, y como es una primicia y una promesa, la esperamos. ¿Cómo? Pues en la paciencia de Jesucristo. ¿Cómo? En santidad, cuidando el sello del Espíritu Santo. Por eso primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, si tenemos realmente esta esperanza de un día estar con Él, nos estamos purificando cada día. Lo que nos purifica es, como ya nos explicó aquí estos versos, buscarlo de madrugada, buscarlo en la tarde, solo a Él, y nada más a Él tener fe, a ningún otro ser del cielo, solo a Él, y también delante de imágenes jamás, es en el Espíritu donde hay una relación con Él, y entonces con su escritura Él nos limpia, con su palabra Él nos limpia la mente, nos da el entendimiento de las cosas malas como de las cosas buenas, y sobre esa verdad caminamos. Entonces estamos purificándonos y purificándonos, entonces estamos avivando esa esperanza de la vida eterna. Y luego, como segundo punto que él hablaba de la revelación, es que conozcamos las riquezas de la gloria y de la herencia en los santos. Por eso en 1 de Pedro 1:4 dice que esa herencia es incorruptible la que Dios tiene para nosotros, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Hay tantas doctrinas ahorita que dicen que la eternidad la van a vivir aquí en la tierra, cuando Dios dice que su iglesia la va a llevar al cielo, a las bodas del Cordero, a todos los que están en la fe de Jesucristo. La herencia que Dios tiene para sus hijos es en el cielo, no en la tierra.
El que después vengamos a un cielo nuevo, una tierra nueva, es una historia diferente. Pero en el cielo, en los lugares celestiales, bendecidos en lugares celestiales, sentados con Cristo, dice empezando esta epístola, es la herencia de los hijos. Si los testigos de Jehová leyeran esto, se darían cuenta que la herencia y la bendición en Cristo es estar en lugares celestiales, no en lugares terrenales. Por eso desde aquí tenemos las primicias del Espíritu y podemos vivir las cosas sobrenaturales de Dios y no de espíritus de mentira que hay en las religiones como la católica, que les hacen sentir cosas espirituales que no son de Dios porque cambiaron el Evangelio, porque los engañó Satanás hace siglos, desde el siglo IV, y se lo han creído todas las generaciones, lamentablemente. Y por eso Colosenses 1:2 dice que con gozo demos gracias al Padre, porque Él nos ha preparado, nos ha hecho aptos para participar de esta herencia de los santos en luz. Dios nos prepara para gozar de esta gloria que Él nos ha heredado desde aquí. Desde aquí la empezamos a disfrutar. Y por último, la revelación de la grandeza de su poder que actúa en nosotros. Por eso vemos en 2 de Pedro capítulo 1:13 que dice que somos participantes de la naturaleza divina. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. O sea, el conocimiento de Cristo, por medio del conocimiento de su palabra, la sabiduría que estamos viendo ahorita, que estamos viendo que hay que verla, que hay que buscarla. Entonces es como Dios nos da de su naturaleza divina, disfrutamos de Él y Él nos da el conocimiento para seguir creciendo y purificándonos, para disfrutar de ese poder que lo vivimos todos los días, de forma sobrenatural, como Él está transformando nuestras vidas. Si tu vida no está siendo transformada es porque no conoces ese poder, porque no tienes ese poder adentro. Necesitas convertirte a Cristo, en espíritu y en verdad, recibirlo, no en sacramento y en mentira. No, necesitas en espíritu y en verdad, en una sana doctrina, no en una religión de mentira que está por todo el mundo y que todo el mundo está hechizado, como dice Apocalipsis 18. Dice, los tenías hechizados a los presidentes del mundo y a las gentes de todo el mundo, dice Cristo, los tenías hechizados con tu cáliz de abominaciones, porque decías que estaban tomando sangre de mi hijo. Bien tremendo el juicio que viene contra la ramera de Babilonia. Bueno, primera de Pedro capítulo 1 verso 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ese poder de Dios es manifiesto cuando nosotros tenemos fe. Y la fe dice Gálatas 5:22 que es un fruto del Espíritu Santo. Y la fe dice Efesios 2:8 que es un regalo de Dios. Pues entonces la salvación la alcanzamos si nos mantenemos llenos del poder de Dios, llenos de la fe de Dios. Entonces, si yo no tengo fe, es porque no estoy recibiendo poder de Dios. Si yo no tengo fe para mantenerme en santidad, lleno de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, es porque no está el poder de Dios en mí, y es porque no estoy orando adecuadamente, ni disciplinadamente, ni el tiempo suficiente, y es porque no estoy leyendo la palabra de mi vida, que me hace entender estas cosas y transformar mi entendimiento para rendirme a Él lo más pronto posible, para que empiece a disfrutar de la verdadera herencia de los santos desde aquí, y no desde aquí dar testimonio que ni aquí tengo la herencia de los santos, y mucho menos la voy a recibir en aquel día cuando muera, por estar viviendo como cristiano tibio. Por eso Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Todo lo que hacemos los cristianos es por el poder de Dios, la gracia de Dios, la manifestación del Padre y del Hijo en nosotros y el Espíritu Santo moviéndonos. Si no vencemos las luchas, si no vencemos el pecado, si no vencemos la incredulidad, las dudas, si no vencemos la inmundicia de nuestra carne, es porque no hay poder de Dios en nosotros. En otras palabras, si yo estoy en una iglesia evangélica que no puedo vencer el pecado, es porque no estoy haciendo mi parte, no estoy orando y no estoy leyendo la Biblia. Ahora, si yo estoy en una religión bien grande de mentira, que me dicen que los sacramentos son los poderosos, es una mentira. Que si como una hostia me estoy comiendo a Dios para tener poder, y que si estoy metiéndome el agua ya me cortaron la cola del diablo, todas son mentiras. Y el fruto es de que los millones y millones de almas que hacen estos sacramentos siguen en maledicencia, hablan mal con su boca, siguen con palabras que no edifican a los que las escuchen ni sus propias familias, se burlan de otros,
critican a otros, chismean de otros, hablan mal hasta de sus propios familiares por envidia, por avaricia, por resentimiento, y todas esas cosas, aunque comen sus sacramentos, siguen igual. Y aunque van a misa todos los domingos, siguen igual. Porque ese no es Dios, ni ese es el poder de Dios en un ser humano, porque están en un evangelio de mentira, y que es por eso que Dios tiene sus hijos hablándole a todos, para que escapen del error, porque Dios tiene muchos hijos ahí, que quiere llevarlos a la sana doctrina, para que crezcan en santidad y conozcan del poder de Dios en verdad, y no nada más de espíritus de error que les hace sentir mariposas y bonito adentro, pero ellos siguen sin poder para vencer el pecado y ser todos santos. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengamos paciencia y longanimidad, o sea, para que nos mantengamos en esa paciencia y en santidad hasta que Él venga, o hasta que muramos para irnos con Él. Para eso es la potencia de su poder y manifestando su gloria desde aquí, en el corazón de sus hijos, y manifestada por la vida que llevan sus hijos, alabándolo, adorándolo, no avergonzándonos de nuestra esperanza con Él. No importa que nos critiquen, no importa lo que opinen, no importa que no nos crean. Dice el apóstol Juan en la primera de Juan, dice, los que son de Dios nos escuchan, los que no son de Dios, pues nos corren, piensan que somos de otra religión, que somos hermanos separados, que todas las cosas que han oído se lo creen porque no conocen la Biblia, en lugar de investigar la Biblia, si tenemos la razón o no. Y la Biblia es muy clara, y si no pueden entender la Biblia es porque no tienen al Espíritu Santo, desde ahí ya deben de entregarse a Cristo. Si ellos mismos leen la Biblia y no la entienden, deben de entregarse a Cristo para que la entiendan. Ahora, 17 siglos la Iglesia Católica prohibió que leyeran la Biblia a los creyentes, les dio misas de latín durante 5 siglos, no entendían nada, pero se persinaban y traían velo todas las mujeres, y les hacían creer, y a fuerza al obispo había que besarle la mano, y a los sacerdotes había que besarle la mano, y los padres de familia le llevaban, bésale la mano al sacerdotito. ¿Cómo, hombre? ¿Cómo no pueden darse cuenta que estuvo 17 años, y ahorita como ya hay libertad de expresión, como ya hay derechos humanos a nivel mundial, como ya hay, obviamente, tecnología para que nos demos cuenta de todo, ya salieron apóstoles, ya se están copiando de enseñanzas de los evangélicos, ya todo, pero siguen con el mismo catecismo falso, siguen con los mismos dogmas falsos, la gente sigue sin encontrar la vida, aunque amen a su iglesia, sus tradiciones, se peleen por ellas, pero sus bocas no dejan de hablar del pecado, no dejan de hablar mal, su pensamiento no es puro y santo, como dice Filipenses 4:8, que los cristianos nada más piensan bueno. Todas las cosas que piensa un cristiano son para alabanza de Dios, para gloria de Dios, para bendición para Dios. Es puro, es santo, es digno de alabanza, es digno que Dios sea exaltado a través de ese pensamiento. Pero como ellos no conocen la Biblia, ni el mover del Espíritu, ni este poder que estamos hablando, no pueden renunciar a sus tradiciones porque creen que esa es la verdad, a pesar que están llenos de pecado, y es muy triste. En el verso 20, ya para terminar la epístola, dice que ese poder que está hablando Pablo, que debemos de recibir, es el mismo poder que Dios nos está dando, es el mismo poder que operó en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y cuando se lo llevó Dios y lo sentó a la diestra ya en el lugar celestial, que de hecho, empezando esta epístola que estamos leyendo de Efesios, que vimos en el primer video, nos puso en bendiciones espirituales sentados en lugares celestiales con Cristo. Es decir, este lugar y este poder nos lo ha regalado Dios en Cristo, del cual disfrutamos también estar sentado juntamente con Cristo y haber resucitado de entre los muertos espiritualmente hablando, porque éramos humanos que creíamos en Jesús y nos persinábamos y teníamos veladoras a estatuas de Jesús, pero estábamos muertos en el espíritu porque tomábamos Eucaristía y nos confesábamos con los sacerdotes, íbamos a San Juan de los Lagos a pagarle mantas a la Virgen por milagros que nos hacía, porque pensábamos que no lo hizo ella, y luego íbamos, pero estábamos peleándonos con la esposa y diciendo maldiciones con los amigos y bien perdidos, pero pensábamos que así era. No, para nada. Cuando le conocemos en espíritu, cambia toda esta corrupción en nosotros, cambia nuestra manera de vivir y de ser, transformándonos a la gloria de su Hijo. Nos sienta en estos lugares porque es un poderoso lo que sucede. En este lugar celestial nos da esa herencia, y por eso dice que así como Cristo lo puso por todo, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo.
Ese mismo privilegio tenemos nosotros en el sentido de que tenemos autoridad y tenemos poder para que nosotros, en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre que aquí lo menciona, podamos nosotros reprender a esos principados de la maldad, a esos gobernadores de las tinieblas, a Satanás y sus obras que vino a deshacer Cristo, y ahora a través de su iglesia, de sus hijos, deshace las obras del diablo, primeramente en nosotros, para testimonio de que sí tenemos el sello y Él está en nosotros, el poder está en nosotros, y después con nosotros deshacer las obras malas de Satanás alrededor de nosotros, en nuestras familias, en nuestros vecinos, orando por ellos y Dios manifestándose con poder y autoridad. Entonces gozamos de este poder y esta herencia. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza. Terminamos ya el capítulo 1 completo de Efesios. Si tú te molestas porque menciono la verdad de la Iglesia Católica, yo entiendo que te molestes. Y entiendo que tu espíritu de inicio por no tener a Cristo está atacándonos porque somos la verdad. Y nos dijeron que nos iban a atacar. Pero yo te invito que busques a Dios y que tu escritura la escudriñes todos los días. Y que estés 3 horas diarias orando a Dios, y no a la Virgen, y no a San Judas, y no a San Charbel, y no a San Pedro, ni no sé quién. No. Porque Cristo vino a decirnos que solo orábamos encerraditos en el cuarto al Padre a través de Él. Obedece a Cristo. Si quieres amar a Dios, obedécelo, porque dice que un testimonio de verdadero amor a Dios es obedecerlo. Obedece la Escritura, no a mí, para que entonces Él abra el entendimiento, porque es un regalo que Él te abra el entendimiento y te convenza de tu error, para que sepas por qué no puedes ser santo y no puedes avanzar en santidad, porque la iglesia no te va a salvar, El único que te va a salvar es Cristo, si estás dispuesto a entregar tu vida a Él y olvidarte de tus tradiciones y tu religión que no te ha podido santificar y nunca podrá. Dios les bendiga, amigos. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. Audio Jungle.